Bien, el metabolismo quiere decir básicamente tres condiciones. Reacciones químicas que tienen que ver con ingestión, eliminación, que tienen que ver con anabolismo y síntesis, por ejemplo, de productos más pequeños a más grandes. Y el catabolismo o degradación o descomposición, que quiere hablar de moléculas grandes y las pasamos a moléculas más pequeñas. Muy bien, las sustancias complejas, como por ejemplo el almidón, ¿ya?, vía el catabolismo, que son reacciones de degradación, ¿ya?, van a generar ATP, NADPH, productos de reducción, y nos van a dar energía. Luego, van a convertirse en sustancias simples. Luego, el anabolismo, desde estas sustancias simples, vía reacciones de restitución, gastando energía ATP y convirtiéndola en ADP, lo puede volver a convertir en sustancias complejas. Como por ejemplo, cuando de la comida, de las grasas, las destruimos y los convertimos en ácidos grasos libres, ¿ya?, que son sustancias simples, y luego por anabolismo volvemos a crear triglicéridos y las almacenamos en el tejido graso, en el tejido adiposo. ¿Ok? ¿Quedó claro esta parte? Esto es fundamental para que nos quede claro. Una última vez, ¿ya? Vamos a volver a verlo. Las sustancias complejas, como por ejemplo un lípido grande, triglicéridos, ¿ya?, se van a destruir vía catabolismo, por reacciones de degradación. Esto va a generar energía, porque las sustancias grandes están almacenando energía, ¿ya? Sus uniones covalentes hacen que almacenen energía, ¿sí? Producimos energía cuando pasamos las sustancias más complejas y las convertimos en sustancias simples, como por ejemplo, otra vez, un triglicérido y lo convertimos en ácidos grasos libres. Vía anabolismo, es decir, reacciones de restitución, vamos a gastar energía para volver a constituir sustancias más complejas. ¿Sí me dejo entender? ¿Quedó claro esa parte? Eso es importante. El catabolismo, degradación, anabolismo, restitución. ¿Ok? Eso es el balance. Ustedes saben que el organismo siempre tiene un balance dinámico, ¿no? Estamos destruyendo cosas y construyendo cosas al mismo tiempo. Muy bien, los nutrientes, los macronutrientes, como son el glucógeno, los ácidos, las grasas y las proteínas, en el tubo digestivo se van a convertir en sustancias más pequeñas, en glucosa, en aminoácidos, en ácidos grasos, las cuales van a llegar a convertirse en acetil coenzima A. Esto va a pasar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos, más conocido como ciclo de Krebs, la cual luego va a llegar a la cadena respiratoria o fosforilación oxidativa y va a generar energía. ¿Ok? A esto le llamamos vías catabólicas. Miren el ejemplo anterior. Catabolismo, degradación, ¿sí? Y eso nos genera energía. Miren, catabolismo hace que generemos ATP, y el ATP es la moneda energética en el ser humano. ¿Ok? Muy bien. También tenemos vías anabólicas. Otra vez, desde acetilcoenzima A podemos volver a fabricar cuerpos cetónicos, ácidos grasos, aminoácidos, colesterol, esteroides. ¿Ok? Incluso los aminoácidos los podemos reconstituir y volver a juntar proteínas, a formar proteínas, ¿no? Sí, fabricamos proteínas todo el tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, una proteína que estemos fabricando todos los días. Una sola. ¿Tienen una idea? Una hemoglobina. Hemoglobina la estamos fabricando. Destruimos hemoglobina y la convertimos. Muy bien, la clasificación de los hidratos de carbono o carbohidratos lo vamos a dividir en simples. Los simples, los más simples son los monosacáridos, como son la glucosa, fructosa y galactosa. Los disacáridos, que son unión de dos monosacáridos, ¿ya? Por ejemplo, la celobiosa, que proviene de la hidrólisis parcial de la celulosa, dos unidades de glucosa unidas por enlaces beta, 1,4'. La sacarosa, que es más conocida como el azúcar de mesa, que es un disacárido que contiene fructosa y glucosa. Es el disacárido más abundante, ¿ya? La lactosa, que es un disacárido que contiene galactosa y glucosa, y la maltosa, que son dos unidades de glucosa con enlaces alfa 1,4.
La maltosa proviene del almidón. Y el almidón es la sustancia de reserva en las plantas más abundante. Los oligosacáridos son polímeros de monosacáridos, ¿ya? O de moléculas de glucosa, por ejemplo, menores de 20. Cuando pasan de 20 se le llaman polisacáridos. Y los carbohidratos complejos son los polisacáridos, que son unión de 20 monosacáridos simples o más. Sirven como función de reserva, por ejemplo, el almidón, el glucógeno y los dextranos. El glucógeno es la forma en la cual el ser humano almacena los carbohidratos. Principalmente se almacenan en el hígado y en el tejido muscular, principalmente en el músculo esquelético. También cumplen una función estructural, como por ejemplo la celulosa y los silanos, que están presentes en vegetales. ¿Ok? ¿Quedó claro hasta acá? Muy bien. La glucosa, por reacciones de almacenamiento, se va a convertir en glucógeno, en almidón y en sacarosa. Obviamente el glucógeno es en el ser humano, el almidón es en las plantas y la sacarosa también en las plantas. Por reacciones de oxidación vía glucólisis vamos a generar piruvato, pero la glucosa también vía la oxidación por la vía de las pentosas fosfato vamos a generar ribosa 5-fosfato, que es la base para producir ácidos nucleicos. Muy bien, la glucosa también proviene de la digestión y la absorción de almidón principalmente. ¿Ya? También fabricamos glucosa vía glucogenólisis. Nuestro cuerpo almacena glucógeno y lo podemos convertir otra vez en glucosa. A ese proceso se llama glucogenólisis. Podemos almacenar glucosa en forma de glucógeno, ¿ya? Y ese glucógeno lo podemos volver a reutilizar. No se olviden que el ser humano no está alimentándose todo el tiempo. El ser humano se alimenta 3 o 4 veces al día, salvo que algunas personas coman un poco más. El ser humano más o menos se alimenta 3 o 4 veces al día. Entonces normalmente estamos en un periodo interalimentario o interprandial. En ese periodo es que vamos a degradar las sustancias que hemos almacenado durante la alimentación. Como por ejemplo, nos alimentamos y la insulina le va a decir al hígado y al músculo que almacene glucógeno. Para esos periodos interprandiales. Normalmente almacenamos glucógeno y vía glucogenólisis vamos a tener la glucosa para que nuestro cuerpo pueda trabajar. Muy bien, y también obtenemos glucosa por gluconeogénesis. Gluconeogénesis es la producción de glucosa. La gluconeogénesis puede ser a partir de ácidos grasos, puede ser a partir de aminoácidos. Gluconeogénesis. Muy bien, esto básicamente, miren, por la dieta podemos adquirir glucosa, la cual la podemos almacenar como glucógeno en el hígado y en el tejido muscular esquelético. No en cualquier músculo. En el músculo cardíaco no se almacena, tampoco en el músculo liso, en el músculo esquelético. También adquirimos ácidos grasos libres, que los vamos a almacenar como triglicéridos, que van a ser la fuente de energía más importante en el ser humano. Y eso se va a almacenar ¿dónde? En el tejido adiposo. También obtenemos aminoácidos de las proteínas, ¿ya? Y estas proteínas se van a volver a reconstituir en el tejido muscular. ¿Sí? Muy bien, pero también nuestro cuerpo fabrica glucosa y en estados de inanición, cuando pasamos mucho tiempo sin ingerir alimentos, podemos fabricar cuerpos cetónicos, ¿ya? Cuerpos cetónicos, los cuales son útiles, tanto glucosa, ácidos grasos libres, aminoácidos, cuerpos cetónicos, glucosa, pueden pasar por las vías oxidativas para generar calor y para generar energía como ATP. El ATP no se almacena. Si alguna pregunta les hacen en su examen y les dicen ¿dónde se almacena el ATP? El ATP no se almacena. Muy bien, y el ATP sirve para que llevemos el trabajo energético de todos los días.
Muy bien, la insulina hace las reacciones anabólicas. Otra vez, miren, cómo comenzamos. El anabolismo es crear de moléculas pequeñas a moléculas más grandes, de sustancias simples a sustancias más complejas, de glucosa, glucógeno, de ácidos grasos libres, triglicéridos, de aminoácidos, proteínas, y esto es incentivado por la insulina. En cambio, el glucagón y las catecolaminas son sustancias que producen catabolismo, es decir, que tratan de que la glucosa, los ácidos grasos libres, los aminoácidos, los cuerpos cetónicos se oxiden. ¿Ok? ¿Quedó claro esta parte? Muy bien. Muy bien, este es un overview, un resumen, de lo que es el metabolismo. En el hígado vamos a fabricar glucosa a partir de aminoácidos, proteínas, que van a ser las proteínas plasmáticas. Una de las más importantes es la albúmina, ¿sí? Que también, como lo vamos a ver más adelante, nos va a hablar del índice nutricional. Luego, el músculo que está almacenando glucógeno, el músculo no puede entregar el glucógeno que tiene almacenado. El músculo elimina alanina y elimina lactato. Cuando elimina lactato y el hígado lo convierte en glucosa, ¿cómo se llama ese proceso? Se llama ciclo de Cori. El ciclo de Cori es cuando nuestro músculo libera lactato para que el hígado lo convierta en glucosa, en una moneda energética. ¿Ok? A eso se le llama ciclo de Cori. Y cuando elimina alanina y la alanina por algún motivo se vuelve a convertir en glucosa, ¿ya? A ese proceso se le llama gluconeogénesis. ¿Cómo se llama eso? Ciclo de Cahill. Así como el que juega en el Chelsea, Cahill. ¿Ya? El ciclo de Cori con lactato y el ciclo de Cahill con alanina. Muy bien, el metabolismo obviamente sirve para que el cerebro, para que nuestros órganos, como por ejemplo el cerebro, hagan su trabajo apropiadamente. El cerebro es exigente y voraz, consume aproximadamente el 60% de la energía en reposo, es decir, más o menos 120 gramos de glucosa al día. Y la glucosa es el combustible preferido del cerebro y es su combustible casi exclusivo. ¿Ya? El cerebro se ha adaptado también evolutivamente a utilizar los cuerpos cetónicos. ¿Ya? Una forma de prevenir que el cerebro se quede sin energía es producir cuerpos cetónicos en el hígado, por eso es que el hígado los produce. No se le puede interrumpir el aporte de nutrientes ni de oxígeno, ¿ya? Porque eso nos traería problemas serios. El músculo, ¿ya?, tiene diversos combustibles. Su combustible principal son los ácidos grasos. Los ácidos grasos no viajan solitos en la sangre, como bien recuerda. Los ácidos grasos normalmente viajan como triglicéridos, y los triglicéridos llegan al músculo y eso hace que en el músculo una proteína que se llama lipoproteína lipasa los destruye, los convierte en ácidos grasos y el músculo lo va a utilizar como energía. También otro combustible del músculo es la glucosa, también los cuerpos cetónicos. El músculo almacena aproximadamente el 75% del glucógeno. Exporta lactato, ¿ya? A eso le llaman ciclo de Cori. El lactato, que es exportado por el músculo, llega al hígado y el hígado por gluconeogénesis lo convierte nuevamente en glucosa. Gluconeogénesis es generar nueva glucosa. También exporta alanina. Cuando pasamos mucho tiempo en inanición, mucho tiempo sin consumir alimentos, el músculo va a degradar sus proteínas y va a liberar alanina. A eso se le llama el ciclo glucosa-alanina. Esta alanina llega al hígado y por gluconeogénesis se va a convertir nuevamente en glucosa. Y a eso se le llama el ciclo de Cahill. Cuando les pregunten en su examen, el ciclo de Cahill la respuesta es el ciclo de glucosa-alanina. Muy bien. También el músculo reserva proteínas para la inanición, ¿sí? Por lo mismo que estamos conversando, degrada sus proteínas y las libera. Por ejemplo, libera aminoácidos para poder convertirlos en glucosa. Y la glucosa es el combustible más importante para el cerebro.
porque si no el cerebro se quedaría sin energía. También reserva energía como creatinín fosfato. El ATP es una molécula que tiene 3 enlaces, ¿no? Es un adenosín trifosfato, tiene 3 enlaces fosfato. Los enlaces de fosfato son de alta energía. La creatinín fosfato también tiene un enlace de energía, de alta energía con fosfato. Muy bien, el corazón solo trabaja en aerobiosis. La variación del trabajo que realiza es menor que el músculo esquelético. Casi no tiene reserva, casi no almacena. Es un tejido que no almacena, porque el músculo que está almacenando glucógeno es el músculo esquelético. Sus principales combustibles son ácidos grasos, glucosa, lactato y cuerpos cetónicos. Muy bien, el tejido adiposo es la principal reserva energética. Cuando les pregunten ¿cuál es la principal reserva energética en el ser humano?, les ponen tejido muscular, músculo cardíaco, les ponen músculo liso, les ponen hígado y les ponen tejido adiposo. ¿Cuál es? La principal reserva energética en el ser humano es el tejido adiposo. ¿Ya? Más o menos, esto para una persona promedio de 70 kilos, almacena 135.000 kilocalorías, lo que alcanzaría como energía para 2 meses aproximadamente. ¿Ya? El tejido adiposo sintetiza y degrada triglicéridos y este proceso está controlado por esta proteína lipasa sensible a hormonas. ¿Ok? El tejido adiposo no recibe triglicéridos. Los triglicéridos son moléculas muy grandes como para que puedan entrar a las células. En la superficie del tejido graso existe una proteína que se llama lipoproteína lipasa. Esa lipoproteína lipasa o LPL lo que va a hacer es degradar esos triglicéridos y convertirlos en ácidos grasos libres, y esos llegan al tejido adiposo, a las células grasas, y hacen que fabrique triglicéridos, y eso es lo que almacena el tejido graso. El tejido graso son células grandes, gorditas, que están llenas de triglicéridos. Muy bien. Participa en el control del propio tejido, ¿ya? Porque genera leptina. La leptina es la sustancia que genera el tejido graso y viaja a través de la sangre y llega al cerebro y le dice, ¿sabes qué? No comas más. ¿Sí? Detiene ese transporte. Le dice, ¿sabes qué? No consumas más energía. No comas más. Por eso es que las personas con sobrepeso tienen resistencia a la leptina, porque por más que produzcan leptina, su cerebro se hace resistente a la leptina y le dice, no, sigue comiendo. ¿Ok? Muy bien. El hígado, su principal función es la síntesis de combustibles para uso de otros órganos. ¿Qué combustibles fabrica el hígado? ¿Saben cuál es? ¿Qué combustible fabrica el hígado? El hígado es el órgano de la gluconeogénesis. El hígado es el órgano de la formación de cuerpos cetónicos. El hígado es uno de los órganos que fabrica y libera triglicéridos vía VLDL. Síntesis de ácidos grasos, síntesis de glucosa. Esta glucosa se sintetiza tanto por gluconeogénesis, como hemos visto hace un momento, ciclo de Cori, ciclo de Keighil, por aminoácidos o por lactato, los puede volver a convertir en glucosa. Y también por glucogenólisis. El glucógeno que está almacenado en el hígado mismo lo va a degradar y lo puede convertir en glucosa. El hígado contiene una sustancia que se llama glucosa 6-fosfatasa. Esta enzima hace que la glucosa 6-fosfato que se produce, que está almacenada dentro del glucógeno, lo pueda liberar. ¿Ok? No se libera glucosa 6-fosfato, se libera glucosa a la sangre. Y uno de los pocos tejidos que tiene esta enzima es el hígado. Por eso que el hígado es el principal órgano de la gluconeogénesis. El otro órgano es el riñón, pero más o menos el riñón produce un 10% y sobre todo en estados de inanición, y el hígado generalmente el 90% en los estados interprandiales.
También produce cuerpos cetónicos, regula el transporte de lípidos, ya que, como vamos a ver más adelante, también fabrica triglicéridos y es el aceptor del colesterol LDL. También va a almacenar creatinín fosfato, lo cual va a hacer una reserva adicional. Y es un glucoestato, como vamos a ver más adelante. Es el órgano que va a controlar vía gluconogénesis o formación de glucógeno, va a controlar también el nivel de glucosa en la sangre, es decir, que se comporta como un glucoestato. Muy bien, la sangre, su función principal es el transporte de sustancias, también es parte del sistema inmunológico. Los eritrocitos solamente hacen glucólisis anaerobia, es decir, que llegan hasta el piruvato. Y el piruvato también lo pueden convertir en lactato y ellos pueden también liberar lactato. Muy bien, este diagrama un poco antiguo, un poquito feo, es muy interesante. Miren, yo ingiero un alimento. ¿Qué tal si esto no es agua y es, no sé, frugos? ¿Ya? Eso va a elevar mi glucosa en la sangre. Eso va a generar una respuesta en nuestro páncreas. ¿Qué hace? Fabrica insulina. La insulina es la sustancia que disminuye la glucosa en la sangre, es decir, estimula la formación de glucógeno. Le dice al hígado, oye, ¿sabes qué? Hay mucha glucosa en la sangre. Es mejor que la glucosa lo convertamos en glucógeno. Igual en el músculo. Una vez que ya pasó el estado interprendial, ya pasó mi comida, ¿ya? Entonces los valores de glucosa en la sangre comienzan a disminuir. Entonces, esto le genera una respuesta diferente en el páncreas. Ya no fabricar insulina, sino fabricar y liberar glucagón. El glucagón hace lo contrario a la insulina. Entonces le dice al hígado, oye, tu glucógeno que está almacenado en sangre, en tu interior, en el hígado, libéralo, conviértelo en glucosa y libéralo a la sangre. Y así estamos en un círculo vicioso. ¿Ok? Muy bien, ¿qué es glucólisis? Es la degradación de la glucosa. Muy bien, esto es muy pero muy complejo, así que es difícil ponerlo en una sola diapositiva. Pero lo que quiero que le quede claro es que el primer paso del metabolismo de la glucosa es convertir glucosa en glucosa 6-fosfato. Esta proteína es importantísima. Ya más adelante lo vamos a ver en las enfermedades endocrinas. Esta proteína es importantísima. En la mayoría de los tejidos se llama exoquinasa, que es la enzima que va a unir un grupo fosfato en el carbón 6 de la glucosa. Es decir, va a convertir a la glucosa en glucosa 6-fosfato. Eso normalmente ocurre en casi todos los tejidos, salvo en el páncreas, que se llama glucoquinasa. En el páncreas exclusivamente se llama glucoquinasa y convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato. ¿Ya? Esta luego, por una fosfoglucoisomerasa o fosfoglucomutasa, se va a convertir en fructosa 6-fosfato. Esta proteína, esta enzima que se llama fosfofructoquinasa o PFK1, va a convertir la fructosa 6-fosfato en fructosa con 2 fosfatos, fructosa 1,6-bifosfato. Esta, vía una aldolasa, se puede convertir en gliceraldehído 3-fosfato o dihidroxiacetona fosfato, que también se va a convertir en esto, vía esta proteína triosa fosfato isomerasa. Esta molécula gliceraldehído 3-fosfato, vía una deshidrogenasa, se va a convertir en 1,3-bifosfoglicerato. Esta, con otra proteína que se llama glicerato fosfoglicerato quinasa, se va a convertir en 3-fosfoglicerato. Esta, vía fosfoglicerato mutasa, en 2-fosfoglicerato. Las mutasas cambian de lugar a las moléculas de fosfato. Y esta, vía una enolasa, se va a convertir en fosfoenolpiruvato, y con la piruvato quinasa se va a convertir en piruvato. ¿Ok? Entonces, el producto final de la glucólisis es la producción de piruvato. Esto, hasta acá no hemos visto que actúe el oxígeno, como sí lo vemos en las cadenas de
la reacción de la fosforilación oxidativa. Hasta acá se le llama glucólisis anaerobia. Y cuando ya pasa a la fosforilación oxidativa, se le llama glucólisis aeróbica. ¿Ok? Muy bien. Esta proteína es la que quiero que recuerden, ¿ya? Glucoquinasa exoquinasa, que es la molécula que va a sumarle un grupo fosfato a la glucosa. Este es el paso vital, el paso fundamental. Por ejemplo, en el páncreas. El páncreas es un órgano que tiene esta proteína, pero que trabaja un poco más lento, porque si el páncreas se dedicara a fabricar mucha energía, no podría liberar insulina. Entonces, en el páncreas eso trabaja un poco más lento. ¿Ok? Y cuando trabaja demasiado lento, no se puede convertir glucosa en glucosa 6-fosfato. Entonces no se puede dar la glucólisis. Y a eso se le llama una enfermedad. Es un tipo de diabetes, porque esta glucosa no la puedo convertir en glucosa 6-fosfato. ¿Sí? Eso se le llama diabetes MODY 2. Es un tipo de diabetes que lo vamos a ver más adelante en sus clases de endocrinología. ¿Ok? Esta proteína es la más interesante. Muy bien. Esto es bien complejo, ¿eh? Yo sé que si tienen alguna duda, en cualquier momento por favor pregunten. ¿Ya? También tenemos la gluconeogénesis, es la formación de novo de glucosa. ¿Ya? Por ejemplo, desde el piruvato, que el piruvato puede ser proveniente de lactato, de glicerol, de algunos aminoácidos, excepto la leucina y lisina. Por ejemplo, la alanina, que hemos conversado hace un rato, que libera normalmente el músculo vía el ciclo de Kegel, se puede convertir en piruvato por reacciones bioquímicas. ¿Ya? Esto vía diversos pasos. ¿Ya? Principalmente este es el paso limitante, la enzima que le llamamos PEPCK o fosfenol piruvato carboxiquinasa. Esta es la enzima que hace uno de los pasos limitantes en la gluconeogénesis. ¿Ya? Esta enzima hace que formemos fosfenol piruvato y vía otras reacciones bioquímicas llegamos a la fructosa 1,6-bifosfato, que se convierte en fructosa 6-fosfato por una bifosfatasa, luego por una fosfoglucoisomerasa o fosfoglucomutasa se va a convertir en glucosa 6-fosfato, ¿ya? Y esta, vía la glucosa 6-fosfatasa, se va a convertir en glucosa, y eso lo podemos liberar a la sangre. ¿Qué órganos hacen la gluconeogénesis efectiva? ¿Qué órganos? ¿Cuáles eran? Hígado y riñón. El hígado un 90%, el riñón en un 10%, sobre todo en estados de inanición. ¿Ok? ¿Quedó claro este tema de la gluconeogénesis? Gluconeogénesis significa formación de glucosa de novo, ¿ya? Que puede ser por lactato, por glicerol, por aminoácidos, excepto leucina y lisina. Si les preguntan cuáles son los aminoácidos que no participan, que no forman gluconeogénesis, ¿cuáles son? Leucina y lisina. ¿Ok? ¿Y cuál es la enzima limitante de la gluconeogénesis? ¿Cuál era? Esta, un nombre extremadamente raro. PEPCK, fosfenol piruvato carboxiquinasa. ¿Ok? Siempre, obviamente, esto es bioquímica, ¿ya? Esto lo hemos aprendido en el segundo año de medicina. Obviamente, a estas alturas casi no se nos queda, pero estos son los puntitos importantes que quiero que se les quede. Y dos tejidos tienen esta proteína. ¿Cómo se llama? Glucosa 6-fosfatasa. Fosfatasa es que quita fosfatos y quinasa es la que suma fosfatos. ¿Ok? Esta proteína, glucosa 6-fosfatasa, es que le quita un fosfato en la posición 6 a la glucosa 6-fosfato y la convierte en glucosa solita, que puede viajar a la sangre. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Entendido esa parte? Por favor. Muy bien.